Es ilustrativo señalar que el expresidente Felipe Calderón repitió en la crisis del 2007 todo lo que no debe hacerse enlistado en la primera exposición, reflejando el pensamiento económico en desuso igual Peña Nieto. El premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz en el 2009 expresó: el desempeño de México para enfrentar la recesión ha sido uno de los peores del mundo. En mi libro dedico un capítulo a las crisis y cómo las resuelven en Estados Unidos. Peter F. Drucker, fallecido en el 2005 y fuera asesor de varios presidentes norteamericanos, escribió: no hay países desarrollados y subdesarrollados, sino países administrados y subadministrados. México califica en lo segundo al no utilizar a Banco de México para financiar su desarrollo económico de 1940 al 2020, dejando enormes recursos ociosos. El economista inglés John Maynard Keynes, fallecido en 1946, escribió el libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, dejando obsoleto todo el conocimiento económico anterior, es decir, no sirven para tomar decisiones nacionales. Surgieron conceptos nuevos que se requerían contabilizar en la economía nacional, entre estos el Producto Interno Bruto. Su forma de medirlo lo presentó en 1934 el economista Simón Kutnes, con lo que obtuvo el Premio Nobel de Economía. El Producto Interno Bruto, renta nacional o ingreso nacional al descontar la depreciación, mide el crecimiento o disminución de la producción y los servicios. Lo primero implica aumento de empleos, lo segundo disminución. Tiene utilidad estratégica unido a los conceptos consumo nacional, propensión al consumo, el multiplicador de la inversión nacional y la ley económica conocida como la era del estancamiento secular, conceptos que hubo necesidad de medir en la economía de los Estados Unidos de Norteamérica a fin de poder calcular el monto de financiamiento con el Banco Central para crear pleno empleo. Permite también calcular la velocidad de circulación del dinero y determinar con mayor precisión el volumen de circulante que debe emitir un banco central en concordancia con el crecimiento del PIB. Mis colegas economistas fallaron para resolver las crisis y continúan haciéndolo porque los conceptos anteriormente citados nos los enseñaron aislados y sin ningún vínculo con el Banco Central, y en esa forma no tienen ninguna utilidad práctica. En el libro los presento unidos con cifras de la economía mexicana y sus cálculos. Señor presidente, en la primera plática asesoré al Congreso y a usted al señalar que su gobierno puede terminar con la escasez financiera a través de Banco de México. En esta señalaré varios aspectos que siguen haciendo incorrectamente en nuestro país desde hace décadas sin agotar el tema. Lo abordo en mi libro. Tengo interés en el éxito del pueblo de México. Le adelanto, la nueva política económica es el único camino o sistema que le permite a los países capitalistas pobres como México disminuir sustancialmente la pobreza y tener las riendas para acelerar el crecimiento y el progreso de un país. La considero vital para los mexicanos y su gobierno porque puede usted perder la oportunidad de generar 2.2 millones de empleos por año. Es una solución técnica, ya que si el doctor dice que debe operar el corazón o puede morir el paciente, la solución no es de derecha o izquierda, liberal o conservadora. El sistema puede utilizarlo un país capitalista o socialista, lo aplican los Estados Unidos de Norteamérica y Japón y puede aplicarse en México. Es necesario que usted conozca la nueva política económica como tuvo que aprenderla Roosevelt y Kennedy
y los economistas de Estados Unidos y ahora de México, los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los miembros de la Cámara de Diputados y Senadores, el Consejo Coordinador Empresarial, sindicatos y centros de educación superior. Le ruego en su oportunidad tenga bien solicitarme la autorización para aplicarle por el derecho de autor. Gracias a Keynes, nacieron diversas políticas que hasta hoy delinean la estrategia económica norteamericana y no se aplican en México. Surge la política de expansión del gasto para eliminar el desempleo en los países capitalistas en 1933, el de financiar su Banco Central a su gobierno sin pagar intereses, y medidas para fortalecer el consumo y la inversión, bajas tasas de interés, el seguro al desempleo, la participación accionaria de los trabajadores en las empresas, el salario mínimo por hora, mantener una inflación del 2% anual y paridad fija que solo cambian para disminuir su déficit comercial que han negociado con el euro y el yen. En 1960 surge la política fiscal de crecer con disminución de impuestos para disminuir la pobreza, diseñada por el economista norteamericano el doctor Walter W. Heller, quien falleció en 1987. El 15 de agosto de 1971, simbra al mundo financiero su banco central, la Fed, le quita al dólar el respaldo en oro y a los derechos especiales de giro. En la crisis del 2007, vuelve a surgir la política de expansión del gasto. La Fed dio a conocer su programa de expansión monetaria en apoyo a su gobierno, el QE3, de 85 mil millones de dólares mensuales el 13 de septiembre del 2013. En 2017, la Fed aplica nuevamente la política de reducción de impuestos, favoreciendo a los empresarios. Bajaron el impuesto a las sociedades del 35% al 21%. Les disminuyeron el 14%. A los trabajadores del 39.6% al 37.0%. Les disminuyeron el 2.6%. Con lo cual, sentaron las bases para otra crisis económica que estimo repercutirá en México a mediados o a fines del próximo sexenio. Keynes asesora a Roosevelt en 1933 y este cambia su política económica en 180 grados. Se excede al expropiar las principales empresas y bancos que devolvieron a sus dueños años después, y su pensamiento cambió de ahorrar a gastar. Inicia la construcción de la presa Hoover, grandes canales de irrigación para el campo, amplía el sistema carretero, etc. Y empieza a convertir a los Estados Unidos en el país más endeudado del mundo con su banco central, la Fed, en dólares, sin pagar intereses ni el capital. Igual Japón tiene una deuda en yens superior al 200% de su PIB con su banca central y no tiene desempleo. Ahora veamos la primera variable para hacer crecer la economía: el manejo de las tasas por el Banco Central de los Estados Unidos, conocido como Fed o Reserva Federal y Banco de México. Cuando la Reserva Federal baja las tasas de interés, lo hace para aumentar el consumo, la inversión y el crecimiento de su país. Si las eleva, lo frena porque ya alcanzó el pleno empleo. Las tasas de interés en préstamos a corto plazo en el mercado de dinero de ese país en los años de 1945 al 56 eran del 0.75% al 3.81% anual. Con la crisis iniciada en el 2007, la Fed empezó a bajar las tasas de más del 3% al 0.25% anual. Cuando redujo la tasa bancaria al 2%, la tasa real fue del 0%, 2% de la tasa bancaria menos 2% de la inflación. Cuando bajó
la tasa a un cuarto de punto, es decir, al 0.25 anual, la tasa real fue una tasa negativa, menos 2% de la inflación, más 0.25 que cobra la banca comercial, nos arroja un porcentaje de menos 1.75%. A esto lo llaman una trampa de liquidez, porque al alcanzar el 0% no fue suficiente para incentivar la inversión privada y continuaron bajándola a menos del 0% anual. Cabe aclarar que los bancos no pierden, porque lo que captan parte lo invierten en sus negocios y tienen lo que llaman torsión monetaria, es decir, manejan tasas por arriba del 3% en diversas inversiones para evitar la salida de dólares. El presidente de la Fed anunció el 29 de abril pasado el regreso a la tasa de un cuarto de punto, es decir, 0.25 anual, para estimular el crecimiento económico. La Fed utiliza dos tasas: la tasa de descuento que cobra por los créditos que otorga a los bancos, los cuales son pequeños y no permite que sean frecuentes, y la tasa que debe cobrar la banca comercial. Banco de México no utiliza las tasas para fomentar la economía de nuestro país. Los préstamos bancarios los observa como una fuente de ingresos, poniendo freno al crecimiento económico desde antes de 1975 que empezaron a publicarlas. Creó en 1996 la tasa de interés interbancaria de equilibrio, conocida como TIE, que cobran los bancos por cada crédito que otorgan. Banco de México lo justifica señalando que sirve para reflejar mejor las condiciones del mercado y otros argumentos. Lo recaudado seguramente lo entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un impuesto. Durante 90 años han tenido los dirigentes de México la creencia en la escasez financiera, y es difícil que escapen de esa irreal percepción, porque sus sentidos les dicen lo contrario, llevándolos a la dañina idea de ahorrar y aumentar impuestos para tener mayores recursos financieros, lo cual está afectando negativamente todas las decisiones del gobierno federal hasta el presente 2020. La verdad, señor presidente, es el único medio de despertar de ese sueño. Lo abordaré en la siguiente charla.